puse como título a esta predicación Jesús y las emociones, pero sobre todo las emociones de los demás. Porque todos nos emocionamos, recién se emocionó Dalila, se emocionó la pastora, nos emocionamos todos. Porque es lindo cuando uno agradece, cuando uno está contento, cuando no tiene palabras, ¿vieron? Como esa canción. ¿No puedes saber por qué termina cogiendo? Esa canción que dice, hay momentos que las palabras no alcanzan. Y a veces no hay palabras para reducir lo que uno siente, ¿no? Hay sentimientos que son, gracias, que son muy profundos, ¿no? Amén. Sobre todo cuando uno está emocionado, esa es la palabra. Bueno, a veces nosotros queremos que, escuchen un poquito para ustedes, y para mí también. A veces nosotros queremos que los demás sean como nosotros somos. Por ejemplo, si uno es puntual, como yo quisiera que todos sean puntuales, ¿no? Pero yo tengo esas virtudes, pero tengo muchos defectos. Entonces tengo que aceptar los que no son puntuales. Algunas personas dicen, yo quisiera que, yo en tu época yo hacía esto. Y un día me dijeron a mí también eso. Yo dije, bueno, yo en tu época, la mía no. Es como que cada uno siempre tiende a compararse y a comparar a los demás como a suyo. Pero Dios piensa diferente. Dios piensa que cada uno de los que estamos acá y la gente que nos rodea son únicos. No hay otro. Se rompió el molde cuando uno nació. No hay, por más que sean gemelos, iguales físicamente, van a ser diferentes por dentro. Y vamos a ir a la palabra, porque yo quisiera ir a la naturaleza también emocional de Jesús. Porque Jesús, como ser humano, fue una persona muy emotiva. Y el que lo describe muy bien, a mi modo de ver, es Pablo a los Filipenses, capítulo 2, vamos a leer 3 versículos, el 6, el 7 y el 8, Filipenses capítulo 2, que habla de cómo era Jesús, o al menos cómo lo ve Pablo, porque en realidad nadie puede resumir lo que era Jesús. Jesús era tanto que Juan quizás lo sintetiza en el Evangelio cuando dice, tanto hizo Jesús que no me alcanzaría los libros del mundo para describirlo, ¿no? Cada uno tiene una mirada diferente, pero Pablo me gusta mucho cómo lo define. Filipenses capítulo 2, versículos 6, el 7 y el 8, ¿lo encontraron? Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Jesús tenía naturaleza divina, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él no se valió de los superpoderes para hacer las cosas. Él se despojó ¿de qué? De su naturaleza divina. Versículo 7. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que acá lo dice todo, ¿no? Jesús no obró en la tierra como Dios. Él se despojó de todo. Por ejemplo, los que queremos ser Dios, los cristianos, decimos Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que Dios está en todos lados. Está acá, pero también está en la China, está en cualquier lado del universo. ¿Verdad? Amén. Jesús, al despojarse de ser Dios, no era omnipresente,
Es decir, estaba limitado por su radio donde él se movía. Estaba en Jerusalén, pero no podía estar al mismo tiempo en Judea. No hablo cuando resucitó, digo cuando él estuvo caminando con los discípulos, cuando era hombre. ¿Sí? Esto es importante porque Jesús fue limitado en todas las cosas, dice la palabra, como nosotros. Menos en el pecado, fue igual a nosotros. Esto lo tiene claro usted, ¿no? Es decir, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo impotencia, lloró, se alegró muchas veces, se enojó también, como un ser humano. Tuvo dolor, no solamente dolor físico, cuando fue flagelado, sino que tuvo dolor de sentirse abandonado. Así que no hay por qué decir que yo no puedo ser como Jesús, porque Jesús nunca se subió a un peldaño para decir, a mí no me puede limitar. Es más, él dijo, si todo lo que yo hice, ustedes lo van a vivir también. Y peor, si a mí me persiguieron, lo van a perseguir a ustedes, ¿no? Si a mí me criticaron, lo van a criticar a ustedes. Si a mí me fue bien, les va a ir bien a ustedes. Es decir, todo lo que yo pasé, les va a pasar a ustedes también. Por eso dicen que los mártires, todos los discípulos murieron como mártires. Todos fueron, dice que uno fue cortado por la mitad, otro fue decapitado como Santiago, según la tradición Pedro fue crucificado cabeza abajo, Juan murió poco a poco en la isla de Patmos, pero todos sufrieron el martirio. Y por 300 años la iglesia sufrió el martirio. La iglesia era perseguida, era juego de los romanos, iba al circo, y en vez de ver las competencias como vemos ahora las Olimpiadas, los romanos disfrutaban cómo los leones se los comían a los cristianos, o los prendían fuego. Dice que Nerón usaba a los cristianos, los colgaba de un palo y los encendía fuego y decía, bueno, tenemos luz por todo el día. Fíjense en el sadismo que estaba metido con los cristianos. Fíjense en el amor que los cristianos tenían, que estaban dispuestos a dar la vida por la fe, por el Evangelio. Pero Jesús no pudo evitar que cada uno sea como es. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 2. San Juan 2. Versículo 2 al 5. Y vamos a ver que Jesús, por ejemplo, no pudo con su mamá. Mi madre querida, decía un tango, ¿no? Pobre, mi madre querida. No pudo con su mamá. ¿Lo encontraron? Amén. San Juan 2, vamos a leer del versículo 2 en adelante, hasta el 5. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, es decir, hubo un casamiento. Estaba allí la madre de Jesús, María, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo, a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Acá María se desubicó en el tiempo, porque no era el tiempo de Jesús todavía que empiece a hacer milagros. Por eso Jesús dice, no llegó mi hora, no es todavía el momento. El Kyrios sería en griego. El tiempo no es, en griego hay dos tiempos, el cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, que es el tiempo cuantitativo, y el Kyrios es el tiempo cualitativo, que es el tiempo de Dios. Vieron que Dios tiene un tiempo especial. Dice Pedro que para él 1000 años es un día y un día son 1000 años, porque el tiempo en realidad no existe, es una invención humana, pero Dios es atemporal. Pero sin embargo, como decía recién, Jesús se acomodó a la circunstancia humana, aún él sabía que había un tiempo para obrar y hacer milagros. ¿Y qué le dice a la mamá?
no, mamá, no es todavía mi hora. Acá dice mujer, ¿no? No es mi hora, como si no te metas. Jesús igual hizo el milagro. ¿Por qué faltaba en la boda? Vino. ¿Y qué hizo? Del agua la transformó en vino. Si usted lee todo el pasaje, dice que fue un buen vino. Se acababa el vino, vieron como ahora, una vez fui a un cumpleaños que me invitaron y cuando se acabó la cerveza se acabó el cumpleaños. Parecía que lo que le ponía límites al cumpleaños era la bebida, ¿no? No sé si será así en toda la fiesta, pero el vino era muy importante. Se acabó el vino y se acababa la fiesta. Se ve que era una familia que quizás no tendría tanto dinero para tanto vino, o se le fue la mano con los invitados. Si yo hago la cuenta, Jesús fue invitado, más los 12, más la mamá, y aparte otros más, los papás de los novios habrán dicho, y ahora nos desbordamos, ¿qué hacemos? Qué papelón, ¿no? Sería hacer una fiesta y no tener el suministro para darle a los invitados. Bueno, Jesús, el primer milagro que hace es transformar el agua en vino. No pudo cambiar la actitud de la mamá. Fíjense, no pudo cambiar la actitud de la mamá. Voy a dejarlo acá como punto suspensivo para seguir avanzando. Vamos al joven rico. El joven rico lo vamos a encontrar en dos lugares, Mateo 19 y Lucas 18. Yo tengo una versión, pero la verdad que no sé cuál es de las dos. A ver quién me cuenta. Mateo 19, 16, ¿qué dice? A ver si me ayudan. Mateo capítulo 19, 16 al 30. ¿Habla del joven rico? Bueno, voy a leer esa versión. Dice, al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este discípulo o este candidato a discípulo tenía una actitud que era muy importante. Estaba dispuesto a seguir a Jesús. Uno diría, qué buen candidato para mi iglesia, ¿no? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Fíjense la humildad de Jesús. Ni él mismo aceptaba que le digan bueno. Así que cuando dicen que sos una buena persona, vos tenés que decir, no, Dios es el único bueno, ¿no? No te agrandes, gorosito. Porque el único bueno es Dios. Somos bonachones, tenemos nuestras, pero el único perfecto es Dios. Amén. Versículo 19. Los mandamientos vos sabés, le dijo Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu abuela, dice. A tu madre. A tu madre. Ah, bien, a tu madre. Este es un principio importantísimo. Entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Lo he guardado de mi juventud. ¿Qué quiere decir? Que él cumplía lo que Dios mandaba en su ley. ¿Verdad? Hasta ahora yo lo hubiese aceptado en la iglesia. Digo, este es perfecto. Un muchacho así vale la pena, ¿no? ¿Me sigue? Amén. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta. Andá, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Vení y seguime tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si yo sería el pastor de esa congregación y vi un muchacho millonario, hubiera dicho, qué bien que vendría esta plata para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen eso, no? Que bien que me vendría, que me compre un templo nuevo, o que edifique la iglesia mejor, qué sé yo, qué bien, muchachos y demás, nos paramos todos. Sin embargo, Jesús no se ató a los bienes materiales. ¿Y saben por qué? Porque sabía que para ese joven
los bienes materiales no iba a ser una bendición, sino un impedimento para seguir a Jesús. Pero siguiendo el hilo del mensaje, Jesús respetó la decisión del joven, como respeta tu decisión, porque dice que se fue, no pudo seguir, no aguantó este desafío. Señor, yo cumplo todo, voy a la iglesia, canto, predico, leo tu palabra, todo lo cumplo de chico, pero, y ese pero le costó no poder seguirlo a Jesús. Ahora, Jesús no fue detrás de él y dijo, mira, vamos a negociar, lo voy a pensar mejor, no está tan mal que vos tengas dinero. Si Jesús fue radical, una cosa te falta, vende todo y dáselo a los pobres y seguime. El pasaje sigue, si usted lee en su casa, dice, qué difícil, Jesús dijo, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos, entre ellos Pedro, que siempre fue el bocón, el que se adelantaba a hablar, dijo, Señor, hemos dejado nosotros todo. Como diciendo, y a nosotros que dejamos todo, dejamos casa, familia, trabajo. ¿Y qué? Entonces Jesús le dijo, aquellos que hayan dejado todo por causa de mi nombre, no solo heredarán la vida eterna, sino que acá van a recibir el 100 por 1. Dijo el céntulo, 100 por 1. Fíjense en cómo Dios respeta siempre nuestras decisiones. Dios respeta siempre cuando nosotros decimos sí, Señor, o no, Señor. A veces nosotros como pastores queremos que los demás ya tomen la decisión y sigan a Jesús. Pero aún así no podemos nosotros meter por el oído, como un embudo, que la decisión entre y que la persona diga yo lo voy a seguir. Porque para eso hay un tiempo. Nosotros siempre decimos, oren por su familia, oren por las personas inconversas, pero no lo fuercen, porque por fuerza nadie se convierte. A lo sumo será un convencido, pero nunca un convertido. Y no sirve, porque a la larga se va de la iglesia. Yo soy muy reticente, muy desconfiado muchas veces cuando se hace la oración de fe. Y lo hemos hablado muchas veces con la pastora. Porque a veces la gente pasa adelante por emoción, pasa adelante porque alguien lo empujó, pasa adelante porque el pastor es muy insistente y dice, vení a recibir al Señor. Y por ahí no es el tiempo, no lo hace de corazón. Y es peor, a veces se ha bautizado, y dice Pablo que cuando bautizamos a alguien, muere a la vieja vida y nace a la nueva vida. Pero si no está convertido, estamos enterrando a un vivo en las aguas. Estamos matando a alguien que no ha muerto por su propia voluntad. ¿Me siguen el pensamiento? No podemos nunca adelantar los tiempos de decisión de los demás, porque esos procesos son muy personales. Jesús no le dijo, bueno, fuiste muchacho, perdiste. No, qué pena, se fue. No sabemos si más adelante él se convirtió, los evangelios no dicen nada, quizás sí, pero en ese momento fue un no. Seguimos adelante. La negación de Pedro. Vamos a Marcos 14, 62 al 72. Perdón, vamos a arrancar del 69, versículo 69. ¿Lo tienen? Amén. Pedro estaba sentado, empieza así el pasaje. ¿Sí? Dígame algo, porque... ¿Cuánto era Marcos 14, versículo 69. Pedro estaba sentado, empieza. ¿Lo notaron? Amén. Amén. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Qué estaba haciendo, Luciano? ¿Tomando mate? Pedro. Tomando sombra. ¿Eh? Tomando sombra. ¿Tomando sombra? Ajá.
¿Qué más? ¿Qué estaba haciendo en el patio? Presten atención. Y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo sorprendió una persona, él estaba distraído, a veces estamos distraídos en el culto, y estaba distraído y dijo, te agarré infragante y vos perteneces al grupo del maestro. Versículo 70, él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que vos decís. Como yo, argentino, no lo conozco. No lo conozco. Versículo 71. Él negó otra vez con juramento, peor todavía. Te lo juro por mi abuelita, por mi madre y por toda mi parentela. Yo no tengo nada que ver con ese barbudo. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con el Nazareno. Es decir, ya la acusación era de varios, no solamente de uno, como la criada. Pero él negó otra vez con juramento, versículo 72. No conozco a ese hombre. Y después dice, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tenía acento evangélico. No sé, algo tenía que lo encontraron. Dice, vos sos del palo, le dijo. Vos sos como Jesús, sos de grupo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salieron fuera y lloró amargamente. Ahora, anteriormente, ratito antes, estaban comiendo en la última cena, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, discierno, sé por el Espíritu que alguien que está acá me va a negar. Directamente fue al grano, le dijo, Pedro, vos me vas a negar. Y Pedro le dijo, yo, papito, yo voy a dar la vida por vos, me voy a jugar entero. Estos pueden ser, pero yo soy macho, como dicen algunos, me la banco. Ni macho ni me la banco, no se la bancó, arrugó, tuvo miedo. ¿Saben qué quiere decir esto? Que los seres humanos somos así. Por eso dice Jeremías y es duro, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces confiamos en la gente y se dan vuelta como una media. Pasa. ¿Amén? Amén. Pero bueno, somos así. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, Padre, ahora que descienda del cielo como en Sodoma y Gomorra y que lo queme viva de Pedro. No dijo nada. Sabía que Pedro lo iba a negar. Porque no podía cambiar sus emociones. No podía cambiar su decisión. Santiago y Juan. Santiago querido. Pero este no es Santiago de la provincia, sino Santiago y Juan. O Jacobo, como dice. Dice Lucas 9, 54 al 56. Hoy hay que buscar Biblia, vamos. Sea digital, sea de papel, pero busque. Lucas 9, 54, 56. Lucas 9, capítulo 9, versículos 54, 56. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, es decir Jesús, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es como que estaba la hinchada de River y enfrente estaba la hinchada de Boca. La hinchada de Boca eran los samaritanos, la hinchada de River eran los discípulos de Jesús, o al revés, como quiero. Yo voy a poner un ejemplo.
había que rivalidad. Cuando hay rivalidad, ¿qué hay? Rosca, ¿no? Por eso dicen que las canchas tienen salidas diferentes, o sea, todos juntos, ¡pram!, explota. Bueno, había rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Como los samaritanos eran enemigos de los judíos y Juan y Santiago eran judíos, ¿qué dijeron? Se acordaron de la palabra de Dios, porque son muy espirituales para condenar también, ¿no? Dijo, si la palabra de Dios dice que Elías hizo descender fuego y quemar el holocausto ante los Baales, podemos repetir la historia. Es como si vos tenés a alguien que le tenés bronca y decís, Señor, así como hiciste descender fuego en Sodoma y Gomorra, que caiga el orito del cielo y los quema todos. Nos haga bolsa. Porque vamos a ser honestos, la sed de venganza está dentro nuestro. Y muchas veces, aunque la palabra de Dios dice que no, pero nosotros muchas veces queremos ojo por ojo, diente por diente. Es difícil perdonar, ¿no? Es difícil perdonar. Los discípulos tenían incorporado la venganza y Jesús le cambió el papel, le dio vuelta a la rosca, le dio un chip diferente. Y dije, yo no vino para condenar a los samaritanos, vine para salvarlos. Pero Jesús los retó y le dijo una palabra muy importante, no saben qué espíritu soy, quiere decir, ustedes todavía no saben qué está dentro de ustedes. Pablo en Romanos dice que nosotros tenemos una naturaleza, Romanos 7, una naturaleza caída y una naturaleza divina. La naturaleza caída dice que hago lo que no quiero. La naturaleza divina, hago lo que debo hacer, que es muy diferente. A veces, humanamente, queremos hacer cosas, a veces buenas y a veces malas. Pero por dentro también hay una naturaleza que es la de Dios, la gracia. Y la gracia muchas veces nos sostiene para aguantar situaciones fuertes. ¿Y saben cómo usted puede medir la estatura espiritual de su vida? Cuando es tentado muchas veces por situaciones de venganza. Yo no quiero decir que usted va a agarrar una escopeta y aquel que lo mira mal le va a pegar un tiro. Pero a veces somos vengativos, nos saludamos, miramos para el otro lado, me la hizo, la va a pagar, y cuando la paga, ¿cómo disfrutamos? Se lo merece. La verdad, se lo merece. Y Jesús dice, nadie se merece nada. Porque en realidad somos todos faltantes y necesitamos la misericordia de Dios. Volviendo al hilo principal del mensaje que le puse, las emociones de los demás, nosotros somos los demás. Somos personas como Pedro, como Santiago, como Juan, como María, queremos adelantarnos a los tiempos. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos ahora. Por eso hay oraciones que me irritan cuando le dicen a Dios, ahora Señor, descendé. Como si Dios sería un cadete. Dios no va a descender porque yo le diga. Es decir, Dios no se sujeta a mí, yo me sujeto a Él. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Yo no puedo decirle ahora, Señor, te pido que todo se convierta. Estamos todos locos. Yo lo que tengo que orar es para que ustedes entiendan la palabra, porque el que convence es el Espíritu Santo. Están así todos. Amén. Bueno, se entiende, ¿no? Amén. Yo quisiera que este año, como decía la pastora, que evaluamos un poquito lo que hicimos, bueno y malo, nos sirva y podamos capitalizar para el año que viene, para no ser tan emotivos. Porque las emociones van a estar siempre. No es que Pedro cambió. Pedro domesticó esas emociones impulsivas, después mejoró, pero le costó mucho tiempo. Pedro, siendo ya apóstol, Jesús ya no estaba, había ascendido al cielo, había recibido el Espíritu Santo, predicó ante 5.000 personas, pasaron años y años y años, y aún se seguía sorprendiendo cuando Dios abría puertas en casa de gentiles como de Cornelio. Es decir, Pedro nunca se ató a sus conceptos y dijo, de acá no me muevo. Fue abierto al obrar del Espíritu Santo. El verdadero cristiano siempre está abierto al obrar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va modificando, nos va a llevar a situaciones
Me gusta esa canción, creo que es de... El que canto, levanto mi mano, ¿cómo se llama? Samuel Hernández, ¿no? Dice, hay una canción que él canta que dice, yo le pedí al Señor paciencia y Dios no me dio paciencia, me dio oportunidades para ejercer la paciencia. Porque la paciencia no es una bendición de Dios, es fruto de la obra del Espíritu Santo. Es decir, la carne es crucificada y empezamos a ser pacientes. A veces le pedimos a Dios, por ejemplo, que la persona que está al lado nuestro trabajando cambie. Y por ahí Dios le está diciendo, yo no te voy a hacer que ella cambie, o él cambie. Te voy a dar fuerza para que vos cambies, para que vos la aguantes, para que vos la bendigas. Y a través de ese cambio la otra persona va a cambiar. Porque si no sería muy fácil todo. ¿Se imaginan? Por eso es importante saber cuando oramos. Santiago dice, a veces oramos conforme a nuestras pasiones, a nuestros deseos, pero no a la voluntad de Dios. No pidamos cambio en los demás, pidamos fortaleza espiritual. Los demás van a cambiar en su tiempo. Jesús sabía que su mamá todavía, aunque era mamá, todavía muchas cosas no había madurado. Por eso dice que María guardaba sus cosas en el corazón, pero a veces no entendía muchas cosas. No fue la misma María antes que después de Pentecostés. No fue Pedro antes que después de Pentecostés. Santiago y Juan tampoco. Estoy hablando de personas que eran discípulos de Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús. Pero muchas veces vamos a tener actitudes que nos van a sorprender a nosotros mismos, ¿verdad? Y vamos a decir, ay, yo hice esto. Sí, vos hiciste eso. ¿Y por qué? Y porque somos seres humanos. La culpa no es de Dios. Hay que ser valientes y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Y decirle al otro también, perdóname. Por eso las emociones de los demás y las nuestras tienen que ser respetadas. Nunca quieras que los demás sean como vos. Yo quisiera que todos sean inteligentes como yo. Arrón, ¿no? Nada, es una broma. Pero todo, a veces uno quiere que los demás sean así. Y todos somos parte de todos. Y por ahí la paciencia de alguien a mí me sorprende. Yo soy tan paciente. Yo soy un cabrón. Pero hay gente que vos le hablás y le decís cosas y parece una aguantante, ¿viste? No reacciona. Digo, Dios mío, qué paciencia. Hay gente que es lúcida enseguida para los negocios y pa. Yo me quedo asombrado porque no soy bueno para los negocios. Pero cada uno tiene una virtud, cada uno tiene una forma de ser. Y Dios respeta esa forma de ser. Por eso vamos a orar para que este 2018 podamos, primero, amarnos, mucho como somos. Hay que amarse, hay que respetarse. Señor, gracias por lo que soy. Porque la iglesia es como un mosaico multicolor. Hay bajitos, altos, flacos, gordos, morochos, blancos, negros, de todos los colores. Acá somos más o menos parecidos, pero hay iglesias que son muy diferentes. Hay personas que son más maduras, hay personas que son más inmaduras, hay personas que vuelven a hablar de la palabra y tal, pero igual, no, digo, si tantos años no cambia. Bueno, ya va a llegar. Pero Dios nos ama a todos igual. Amén. Padre, gracias, porque Jesús, dice tu palabra, se despojó de todo privilegio de ser como Dios. Se hizo uno igual a nosotros. Menos en el pecado, fue igualito, Señor. Jesús lloró por Jerusalén cuando Jerusalén no lo bendecía. Cuando él predicaba la buena nueva y el pueblo le daba la espalda. Lloró por Pilato, que era su mejor amigo. Tuvo, Señor, dolores en el corazón cuando ve a sus discípulos que no entendían el mensaje. Sufrió, Señor, con este joven rico que
tenía actitud de ser discípulo, pero sin embargo se fue, eligió otro camino. Como tantas personas que amamos y eligen otro camino, Señor. Y nos sentimos quizás mal como Jesús. Quisiéramos correr y decirle, no te vayas. Pero ellos decidieron irse. A veces de tu casa y a veces de tu presencia. Como Jesús, Señor, que cuando vio a esa mujer que era cananea, Señor, de otro pueblo, de otro credo, con tanta insistencia dijo, aunque las migajas comen los perros, yo soy dispuesta a comer las migajas tuyas, con tal que mi hija sea sana. Y tú te sorprendiste de la fe de esta mujer cananea. Señor, igual a nosotros, igual a Jesús que tuvo que callar ante un hipócrita como Pilatos, igual a Jesús que tuvo que muchas veces cerrar la boca ante las injusticias que le hacían a él, pero no la cerró cuando había injusticia en los demás. Cuando vio a esos religiosos fariseos que medían la espiritualidad por los hechos externos y los trató de hipócritas y de raza de víboras. Se enojó cuando un templo estaba prostituido por el comercio e improvisó un rebenque y los echó a todos de ese lugar, a los cambistas, a los vendedores y a los que estaban haciendo de la casa de oración una mercancía. Ese Jesús seguimos. El Jesús, Señor, que sintió el abandono del Padre en la cruz. Como a veces nosotros sentimos que Dios no nos escucha, que parece que nos abandonó. Y sabemos que no es así. Ese Jesús seguimos, Señor. Amén. Ese Jesús que amó a su mamá y a sus hermanos, pero quiso dejar una lección en la casa de Marcos cuando dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ese Jesús seguimos. Ese ejemplo de vida, simple, profundo a la vez, transparente, directo, veraz en sus palabras, tierno con los niños. Los tomó en sus brazos y le dijo, de tales es el reino de los cielos. Ese Jesús seguimos, Señor. Ayudarnos en este 2018 a crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. Amén. Bendice esta palabra, que la podamos seguir meditando en nuestro corazón. Amén. Amén. Bien.